Este es un nuevo podcast de Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy quiero decirles que tenemos un programa loquísimo, o sea, está súper especial. Hoy vamos a hablar de la molécula del espíritu y vamos a tocar temas como la ayahuasca, el bufo alvarius, el peyote, los honguitos. Vamos a hablar de todo esta medicina enteógena, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades. Aquí en este podcast probablemente vas a escuchar lo que has estado buscando en redes sociales. Así es que bueno, para esto hoy tengo un invitado súper especial. Él es Saúl González, es facilitador de esta medicina enteógena y bienvenido, Saúl. Hola, Gracias, no, gracias por haber aceptado mi invitación. Y bueno, antes de que empecemos ya a desarrollar el tema, antes de que Saúl empiece a llenarnos de su sabiduría ancestral, quiero decir, esto es muy importante, este podcast no tiene el objetivo de incitar a tomar este tipo de medicina enteógena o algún tipo de droga. Este podcast tiene el objetivo de que sea un conocimiento y que nos lleve a la responsabilidad de todos estos temas que ahorita se están poniendo mucho de moda. Y también otra cosa súper importante es decirles, no tenemos la verdad absoluta del universo. Lo que vamos a decir tiene que ver con nuestra percepción, con nuestro proceso exacto, o sea, con lo que hemos vivido. Entonces es nuestro punto de vista, es un punto de vista que les queremos compartir, que si de alguna forma les puede ayudar a crecer, a descubrir cosas nuevas en su vida, qué padre. Y si no, si esta información no vibra con ustedes, por favor, échenla a la basura, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, en este momento, comenzamos. Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y invitarme con tu comunidad, Exprésate, para compartir todo esto de la molécula del espíritu, de la medicina enteógena, de esta nueva era que se está dando de utilizar este tipo de herramientas para nuestra salud mental y emocional, porque la humanidad pues está en un punto crítico de cambio, de evolución, de pensar, de corregirnos desde adentro para corregirnos como sociedad y corregirnos como humanidad. Entonces es algo donde pues a lo mejor la medicina tradicional o la medicina mental como la psicología, la psiquiatría, a lo mejor han tenido ya un tiempo en donde no ha habido un cambio, un avance, ¿no? Y entonces inclusive médicos, psicólogos y psiquiatras están volteando a ver este tipo de herramientas para poder ayudar a la gente, ¿no? Todos tenemos cuestiones mentales, emocionales que a lo mejor no sabemos por dónde estarlas lidiando, y estas moléculas, esta medicina enteógena nos están abriendo el panorama de una manera, y va de la mano, ¿no? Ciencia con espiritualidad, siempre ha ido de la mano. El ser humano a través de dogmas y de miedos ha querido separarlos, pero siempre va de la mano. Entonces, Gaby, te agradezco, y a la comunidad pues gracias igual por estar aquí y pues escuchar, ¿no? Mi nombre pues es Saúl González y soy del equipo de la comunidad de Alivio Enteógeno México. Alivio Enteógeno México somos una comunidad de gente que a través de los años nos hemos acercado a la medicina enteógena y hemos hecho lo necesario para que la podamos estar compartiendo con la gente que pues ha decidido que es el momento de a lo mejor acercarse a estas herramientas. Entonces somos un grupo de personas. Está Juan Carlos, que es mi hermano, que siempre está ahí de la mano, y con él es con quien hacemos las ceremonias, y entonces hacemos unas cosas muy bonitas ahí en el espacio. Bien, entonces, Saúl, la primera duda que me surge es, ¿de dónde surgió esto de la molécula del DMT, de la ayahuasca, del bufo alvarius, del peyote? O sea, yo por lo menos hace muchos años yo no había escuchado de esto, y de pronto es un boom en redes sociales y en todos lados se habla de esta medicina. ¿Por qué se dio a conocer tanto y cuál es el origen de todo esto? Ok, bueno, si hablamos de un origen como especie, ¿cuándo se originó la primera
la primera interacción entre el ser humano y una medicina o una planta enteógena, pues nos podríamos remontar hasta inclusive antes de la evolución. Por ahí hay una teoría, la teoría del mono dopado, en donde dice que ese salto evolutivo que tuvo el primate en el desarrollo de sus funciones y capacidades neuronales para la evolución del ser humano, del Homo sapiens, tiene que ver con el consumo de esta medicina enteógena, en específico el Psilocybe cubensis, que es el honguito que sale en el excremento de las vacas, que inclusive es el honguito más conocido a nivel mundial, que no solamente está aquí en México, en muchas partes del mundo se da este tipo de honguito. Entonces, esta teoría de la evolución, esta teoría del mono dopado, dice que pues el primate, al consumir este tipo de hongos, empezó a desarrollar las cualidades cognitivas y fisiológicas en el cerebro para que pueda evolucionar la comunicación. Y evolucionando la comunicación verbal, entonces empezó esta evolución de conciencia y esta evolución. Entonces, si nos remontamos hasta cuándo fue el inicio de esta interacción entre el hombre y la medicina, bueno, las moléculas enteógenas, pues nos podemos remontar acá. Ya obviamente en una etapa ya del ser humano como tal, como ser humano, como un humano evolucionado, pues realmente todas nuestras tribus indígenas, todas las tribus indígenas de cualquier parte del mundo, siempre han tenido una conexión muy fuerte con la naturaleza. Las tribus indígenas para ellos no existe una separación entre naturaleza y ser humano, como nosotros la gente más de ciudad, la gente más pues de este lado nos separamos, ¿no? Así como la naturaleza, y no, las tribus indígenas siempre han tenido esa conexión, y obviamente al tener esa conexión tienes una mayor observación de tu medio, y al tener una mayor observación de tu medio, pues entonces ves que los animales también tienen ciertos procesos en donde consumen ciertas plantas, y entonces veían que los animales tienen también ciertos procesos, pues podemos llamarlo enteógenos o procesos internos, o por lo menos te das cuenta que un animal está consumiendo cierta plantita y de repente está tirado y está como ahí, ¿no? Los animales también hacen eso. En su viaje. Y entonces, pues los indígenas, al observar este tipo de actitudes de los animales, pues empiezan a cuestionar, ¿no? Oye, a mí me daría miedo, pero ellos dijeron, a ver, se ve que le está pasando muy bien, ¿no? Sí, digo, a nosotros como seres de comunidades, de ciudades y este tipo, pues a lo mejor les puede dar miedo, pero pues la gente que vive en la selva, que vive en toda esta naturaleza libre, pues para ellos es como, al final el ser humano es curioso por naturaleza, sí, claro. No puede haber evolución, crecimiento y desarrollo mental si no hay una curiosidad de explorar lo que está a tu lado o lo que te está rodeando. Entonces, por muchos años, pues, por muchísimos años, se ha utilizado este tipo de plantas, ¿no? Ok, fíjate, yo estaba escuchando un documental que decía, es muy extraño porque hay un montón de variedad de plantas, por ejemplo, hablaban del Amazonas, ¿no? Y para que estas comunidades supieran que tal planta que tiene DMT se tiene que combinar con otra, que no me acuerdo qué activo tenía, ¿no? Para que hicieras el ayahuasca y lo pudieras tomar, es cómo lo hicieron para saber que se podía hacer esa mezcla. Sí, prueba y error, como todos los seres humanos, prueba y error, ¿no? O sea, te digo, observas que en la naturaleza hay ciertas plantas que los animales están consumiendo y que tienen ciertos procesos, y entonces empiezas a ver, y le quito la hojita y me la como. No, pues no sentí nada. No, pues me como 10 hojas. No, pues no sentí nada. A ver, las hiervo. Como que sí estoy sintiendo algo, ¿no? A ver, las hiervo, pero ahora las macero con otro tipo de raíz. O sea, eso es lo que tú crees que fue a prueba de error. Pues es que así somos los seres humanos. Claro. Prueba y error, o sea, nadie te lo dice y lo sigues así. Es más, aunque te digan, mira, te tienes que ir por el camino A, B, C y D, no, ahí va uno de necio y mejor me meto al D y luego al C y luego al B, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Bien, y fíjate, sí tienes razón, ¿no? O sea, hay muchas comunidades que tienen años tomando esta medicina, que incluso hasta lo narraba Jacobo Greenberg en sus libros, ¿no? Cuando él visitaba todas estas comunidades y tenía contacto con estos chamanes, él ya sabía de esta medicina, pero en sus tiempos la verdad es que lo tomaban de a loco.
¿Qué Sí. fue lo que pasó para que ahora se pusiera tanto de moda? Ok, vamos, antes de hablar por qué se puso tanto de moda, tenemos que hablar el por qué está prohibido. ¿Ok? Por qué estas moléculas, estas plantas, estos sustratos de plantas y animales en algún momento se satanizaron y dijeron, no, esto te va a dejar loco, esto te hace daño, esto es una droga. Sí, tenemos que hablar pues, de lo que es el hombre. El hombre tiene miedo. El ser humano, no todos, pero muchos seres humanos utilizan el miedo para controlar a la masa. Y sobre todo, pues estamos hablando de gente que está en el poder, gente que está en el gobierno. Toda esta prohibición de este tipo de plantas viene desde la ONU, pues, desde este tratado que se hizo de las sustancias nocivas para la salud, que fue en 1971, y donde se catalogó, por ejemplo, al peyote, o sea, al jicuri, al peyote, que es mescalina, a los honguitos, que es psilocibina, al DMT, que es una dimetiltriptamina, y a otras sustancias naturales se catalogó como en el nivel 1, ¿no? A la misma altura de la heroína, del cristal de metanfetamina, de la cocaína. Del LSD. El LSD. El LSD también, como tal, no es una sustancia enteógena porque no viene de la naturaleza. Es un químico. Es sintetizado a través del hongo de la cebada, me parece, sí, me parece que del hongo de la cebada. Como tal, sí tiene un proceso químico, pero también viene de la naturaleza. El LSD también, si no está catalogado dentro de una medicina enteógena como tal, también es una molécula que da mucho potencial para el crecimiento mental y espiritual. Okay. No es nada bueno. Entonces, a raíz de este tratado de 1971 de sustancias prohibidas de la ONU, entonces dicen, estas sustancias son nocivas para la salud. ¿Pero por qué se da eso? ¿Por qué? Porque tú como un organismo que está basado en el poder y en el engaño y en el miedo, no te conviene tener gente despierta, no te conviene tener gente consciente, no te conviene tener gente que pregunte, gente que no se deje manipular. Es irónico, y esto sí es muy real, es irónico que esté prohibido, por ejemplo, este tipo de sustancias que lo único que hacen es expandir la conexión, el entendimiento de tu ser y de todo ser vivo. Pero el alcohol, que es un neuroinhibidor muy fuerte, el cigarro, inclusive el azúcar, ¿sí? Es una de droga. Es la droga que más muertes ha ocasionado a nivel mundial. Las harinas blancas. Y más adictiva, el azúcar. Es hipócrita como por parte del gobierno, por parte de todas estas sociedades que según regulan, es hipócrita decir estas sustancias que te hacen despertar tu potencial, que te hacen despertar tus cualidades de tu ser, estas están prohibidas, pero estas que te hacen funcionar mal, que te enferman y que te matan, porque está comprobado, sí, te las pueden vender en la esquinita, en cualquier esquina. Y las comes y las consumes y las consumimos en exceso. Y desde niños está permitido el azúcar. Por ejemplo, el azúcar es el veneno y la droga que más muertes ha ocasionado a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, entonces, obviamente el gobierno de Estados Unidos adopta esta lista de sustancias prohibidas. En 1970 en Estados Unidos, 1950 hay un boom por el uso del LSD. Entonces empieza a haber un boom de conciencia, un despertar de conciencia que el mismo gobierno hace que empiece a estar como de la mano con este movimiento hippie, ¿no? Y empieza a ver este tipo de despertar de conciencia a nivel colectivo que a un gobierno no le conviene. Y entonces empieza a prohibir este tipo de sustancias, aun cuando ya muchos psiquiatras, doctores y psicólogos, inclusive de Harvard, estaban estudiando que el LSD tiene un tremendo potencial para ayudar a problemas de depresión, de ansiedad, de problemas neuronales. El LSD. Porque también ha habido estudios con respecto a DMT. Al DMT, posteriormente empieza a haber estudios del DMT. Entonces, el gobierno de Estados Unidos empieza a prohibir este tipo de sustancias, pero bueno, es por un control de la sociedad. Claro, no te vayas a salir del corral, ¿no? Ahora, no vayas a ver quién eres realmente, o sea, te queremos tener aquí controlado en base al miedo. Sí, y exactamente, es que es eso, pues, alguien que realmente está en una conexión real de sus potenciales, de su inteligencia, no solo mental, sino de todo su ser, de inteligencia física y emocional, porque somos seres súper inteligentes, no en la mente nada más. Entonces no le conviene, entonces te mantienen en un estado donde solo digas, sí, tú mándame, yo obedezco, ¿no? Entonces
Bueno, México adopta también esa lista y muchos países en el mundo adoptan la lista de este tratado que se creó en la ONU en 1961. Es un poquito irónico que aquí en México, por ejemplo, tengamos un buen de plantas enteógenas, no solo enteógenas, o sea, México realmente es el país que tiene la mayor cantidad de plantas medicinales. Ajá, en todo pues, nuestro territorio, ¿no? Ajá, lo que es Brasil y México, sí, y también el continente africano tiene una enorme cantidad de plantas medicinales de todo tipo. Dentro de esas plantas medicinales pues están las plantas enteógenas, que son estas plantas que te ayudan a conectar con tu inteligencia divina, ¿no? El término enteógeno tiene que ver etimológicamente con el griego dentro, teo es divinidad o Dios, y geo de génesis, de inicio u origen. Entonces el término es como despertar o iniciar la divinidad dentro de ti, ¿no? Despertar a Dios dentro de ti. Entonces adopta este término para todo este tipo de sustancias, ya sea vegetales y ahorita animales, por ejemplo el sapo bufo, que es animal, que te ayuden a despertar esa divinidad dentro de ti. Hace 8 años, 10 años, pues no escuchabas tanto esto y ahorita hay un boom de todo esto. Bueno, son varios, digo, al final es extenso. Por ejemplo, aquí en México, el uso del peyote, el uso del jicuri, está prohibido, está penalizado para la mayoría de la población. Las únicas personas que pueden utilizar, dar en sus ritos el jicuri son nuestras comunidades huirras, que son todas las comunidades indígenas originarias del desierto de Wirikuta, que abarca varios estados. Entonces, los maracames, los mal llamados huicholes. Huicholes es un término grosero para ellos, ¿no? Son huirras, huirráritas, y entonces ellos son los maracames, por así su maracame es el término que se utiliza al chamán de esa tribu, ¿no? De esa comunidad. Ellos, los maracames, tienen el permiso de utilizar el peyote y darlo en ciertas ceremonias. Ellos han estado en toda la historia de nuestro pues, país desde antes de México, cuando todavía no llegaban los españoles. Inclusive en 1621 en México es el primer caso documentado de un juicio que se hizo contra maracames por utilizar este tipo de plantas. ¿Qué hizo la Inquisición? ¿Cómo puedes controlar a un pueblo hablándole de Dios, hablándole de religión, de que si no te haces lo que ellos dicen te vas al infierno, cuando este pueblo tiene la capacidad de conectar con el Dios real a través del uso del peyote? Y entonces, ¿qué es lo que hace el control? No, está prohibido. Tú estás conectando con demonios. Es el demonio. Conectando con energías demoníacas. Oscuras, del bajo astral. Exactamente. Y entonces prohíben todo este uso y costumbres del peyote. Y en 1621 está documentado el primer caso de un juicio contra la medicina enteógena. Y obviamente todos estos maracames, huirráricas, pues fueron condenados, ¿no? Wow. Entonces imagínate qué tan mal estamos. En México tenemos otra hermosa cultura, la de los honguitos mágicos, los honguitos sagrados, Tonanacatl, los niños santos, de la mano de muchos de nuestros indígenas de Oaxaca, ¿no? La más famosa, María Sabina, ¿no? Que también en la década de los 70, de los 60, 70 se volvió muy famosa, pues porque gente psiconauta, americanos, gente que se dedican a navegar en este tipo de sustancias, empezando con el LSD, empiezan a escuchar que en México hay una persona, que hay unos honguitos que te pueden llevar a esos estados alterados de conciencia. Entonces viaja un americano de mucho dinero a Huautla de Jiménez, Oaxaca, conoce a María Sabina. ¿María Sabina era una mujer que sanaba? ¿O? Mujer indígena, ella es se le conoce como la madre de los niños santos, de los honguitos. Su historia, obviamente una comunidad indígena, pues tenemos que entender que es una comunidad marginada, ¿no? Es una comunidad que vive bajo mucha marginación, bajo mucha pobreza, hecha por el mismo sistema, pero bueno, bajo mucha pobreza. Entonces su historia cuenta que de niña ella y su hermana pues estaban ahí en la naturaleza, ahí en Huautla de Jiménez, se les hizo de noche, no tenían que comer,
no pudieron llegar a casa de regreso, tuvieron que dormir ahí en la intemperie, y por el hambre pues consumieron estos Así de aquí hay sí, comida, ¿no? los silescubensis, Los que champiñones. ya su abuela, sus padres pues ya les habían hablado de estos, pero pues obviamente en el hambre, entonces consume una cantidad pues considerable de honguitos, y entonces tiene un proceso muy fuerte donde se le muestra que ella, a través de esta medicina, de estos honguitos, Ajá. puede ayudar a curar muchas de las enfermedades de su comunidad, de su gente. Wow. Y entonces se dedica a compartirlo, ¿no? Ajá. Se dedica a compartirlo, muy cerrado obviamente, pero el boom ahí, por ejemplo, con los honguitos, con los tamanacates, fue cuando viaja este americano, ahorita se me perdió el nombre, viaja a Estados Unidos, graba los cantos de María Sabina, saca fotos, y en Estados Unidos regresa, y este artículo se publica, creo que en la revista Times. Ok, Entonces, ok, imagínate en wow. la revista Times en esa década, Ajá. leer honguitos mágicos, ¿no? Un viaje psicodélico, bla, bla, bla. Entonces eso hace que mucha gente de Estados Unidos esté viajando a Huautla de Jiménez a conocer a María Sabina, y ya es muy documentado, pues lo pueden googlear, y pues muchas personalidades americanas vinieron, ¿no? Con María Sabina. ¿En qué año fue eso? Fue ahí por los 60, me parece. Ok, ¿no? sí, cuando estaba todo este rollo hippie, ¿no? Sí, También, que estaba sí. el boom. Sí, en los 50 hay una prohibición muy fuerte en Estados Unidos que se refuerza en 1970 a raíz de los 70, a raíz de esta prohibición de la ONU. Y entonces empiezan a hacer una campaña súper negra, súper satanizada hacia este tipo de moléculas, ¿no? Inclusive la cannabis, la mal llamada marihuana, que de hecho se le puso marihuana en Estados Unidos para asociarla con los mexicanos, porque el nombre científico es cannabis. Cannabis. Y entonces le cambian porque es una cuestión racial. En Estados Unidos se empezó a prohibir la marihuana y a satanizar la marihuana porque lo utilizaban gente mexicana que emigraba a Estados Unidos a trabajar, o gente de raza afroamericana que llegaban por Nueva Orleans y empezaban a consumir cannabis, y pues la cannabis te pone muy feliz, muy alegre, y entonces los americanos pues no les gustaba que su gente, sus jóvenes, hombres y mujeres, convivieran con los mexicanos, convivieran con los afroamericanos, ¿no? No querían una mezcla de raza, y entonces empiezan a satanizar la cannabis, empiezan a decir que es una planta que te pone loco, que te hace que cometas crímenes terribles, y obviamente el amarillismo del periodismo, y sabemos que en toda la era de la humanidad el periodismo se ha utilizado para manipular a las masas, ¿no? Entonces empieza una campaña muy negra, por ejemplo, con la marihuana, con la cannabis, ¿no? Inclusive yo creo que todos los de más o menos nuestra edad, nuestras familias nos decían: nunca vais a fumar eso porque vas a quedar loco, porque vas a quedar mal. ¿Por qué? Porque en México también, pues todo lo que decía Estados Unidos, pues México lo creía. Sí, pero a ver, o sea, estás diciendo, le hicieron una publicidad muy negativa a esto, pero también hay que aceptar que si tú tomas esta medicina enteógena y no lo haces responsablemente, obviamente sí te vas a generar consecuencias. Sí. O sea, aquí la cosa es acercarte a esto de manera consciente, sí, porque todo tiene una consecuencia. Sí, nada es prohibido en el mundo, pero todo tiene una consecuencia. ¿Sí? Entonces, este tipo de herramientas, este tipo de moléculas, este tipo de sustancias, que al final es bioquímica, moléculas, van a llevarte a un estado de confrontación, de observar tu inconsciente, de observarte realmente quién eres, no en lo superficial, no de aquí para afuera, no esa imagen que yo quiero representar de mí, de Saúl. No la máscara, no sí, el personaje. Que no es mala, que es necesaria, ese ego no es malo, el ego es necesario para navegar en este plano terrenal. ¿Sí? Lo malo es cuando dejamos que el ego tome las riendas de todas nuestras decisiones. Bueno. Entonces, estas moléculas te dan esa capacidad, quieras o no, o sea, tú las consumes, quieras o no, te va a dar esa capacidad de confrontar tu realidad, la realidad de tu ser, con todo lo bueno y malo que hayas hecho, que todos lo hemos hecho, y la realidad de todo ser vivo, y la realidad de la naturaleza. Porque esas moléculas te dan la capacidad de que tu cerebro y toda tu hermosa naturaleza puedan volver a conectar con toda la hermosa naturaleza que existe, de la cual estamos bien desconectados. Y entonces esa confrontación es muy fuerte. Entonces la persona que no está dispuesto o dispuesta a utilizar este entendimiento para mejorar sus actuares diarios, pues se va a meter en una bronca,
¿no? Ese llamado mal viaje, Ajá. o que te dicen, no, te vas a quedar loco al utilizar esto, no es cierto, ¿no? Sí hay cierta predisposición, sí hay cierto riesgo que es mínimo, Uh-huh. sí una persona tiene cierta predisposición a desarrollar ciertos trastornos psicóticos, ¿no? Uh-huh. Como la esquizofrenia, ¿no? Si alguien es propenso a desarrollar esquizofrenia porque en su familia hay un historial, Uh-huh. y llegas y conectas con alguna de este tipo de moléculas, puede ser que este tipo de moléculas sean el detonante para que se desarrolle este. Puede ser, Uh-huh. no quiere decir que sí sea, puede ser. Entonces sí hay ciertos cuidados que se deben tener, pero en general nadie queda en mal viaje. El mal viaje es cuando tú no entiendes qué te están diciendo. Bueno, no es que lo entiendas, es cuando tú no aceptas que te están diciendo, oye, mira, estás actuando mal aquí, 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 entonces Uh-huh. tienes que cambiar esto. Entonces la persona O sea, lo está que necia. te está mostrando la medicina es cuando tú estás en negación de lo que te mostró. Exactamente, una negación. Saúl, yo tengo una teoría. Ajá, dime. Y bueno, y esta teoría me la aviento porque ya tuve la oportunidad de vivir una experiencia hace muy poco, o sea, estamos hablando de 10 días. Y entonces, según yo, que no quiere decir que tenga la verdad absoluta del universo, yo siento que si algo negativo te produce esta medicina, en realidad no es la medicina, sino creo que estamos en el mismo punto, pero lo voy a decir en otras palabras. El que se genere ese mal viaje eres tú, es digamos como el hecho de probar esta experiencia, pero metiéndole mente, o sea, metiéndole ego. Es decir, tengo miedo de hacer esto o tengo ciertas creencias o tengo ciertas programaciones y entonces pruebo esta experiencia, pero no dejo a un lado mi ego y no dejo a un lado el miedo. Entonces, cuando entras, créanme, es una experiencia impactante. O sea, porque en mi caso, con el bufo alvarius, le dicen, es una muerte en vida, ¿no? Entonces pierdes todo control sobre tu cuerpo. Y cuando entras en el viaje, si tú le metes miedo, pues obviamente puede ser una experiencia horrible porque ya es como si te lanzaras al vacío, o sea, ya no tienes control y empiezas a entrar en desesperación y obvio tu cuerpo, tu cerebro genera químicos en donde me imagino que es adrenalina, o sea, porque tu cuerpo está en tengo que defenderme, o sea, estoy viviendo una situación súper shock, ¿no? Y entonces yo me imagino que lo vives tanto en shock que días después, pues tu cuerpo está en un total descontrol. O sea, yo siento que lo que genera ese mal viaje es justamente cómo vives tú la experiencia y entonces todo lo que segregas, ¿no? Y que te deja consecuencias después de. No sé tú qué opinas. Porque, bueno, antes de que tú empieces a hablar, Saúl, o sea, tú sabes que yo lo viví, bueno, yo trabajé mucho en mi persona antes de vivir esta experiencia y cuando llegué dije, no voy a meter mente, no voy a meter ego, no voy a meter miedo, me solté, dije, no, o sea, me voy a relajar como gorda en tobogán, ¿no? Y aún así, días después, yo sentí que mi cuerpo, por ejemplo, me quiso como dar como diarrea y sentí un poco de ansiedad, porque de todas maneras para mí fue una experiencia nueva y me generó un grado de ansiedad. Y eso que me solté. Ahora imagina los que no se sueltan. Ese es mi punto de vista. Sí, tiene que ver mucho. Bueno, ahorita hablando de tu teoría, te acabo de explicar. Esa es mi teoría. Ahora, yo te acabo de explicar cómo sale la medicina ahora, esta nueva era, ¿no? Porque esa era la sí, pregunta, perdón. Y me eché un Pero ya como tocamos de esto. 20 minutos. Pero tomando tu teoría que tienes, es muy cierto, porque algo que nos mete en broncas siempre en el mundo es el ego, ¿no? Y ese ego, la capa más superficial del ego, que es la que más nos maneja, está muy anclada a nuestra mente, a ese proceso mental en donde nos han inculcado la idea errónea de que podemos tener control de las cosas. Y esa es la primera mentira que nos mete un buen hombre. No hay control de nada. Nosotros no podemos controlar nada. Nada. Lo único que puedes controlar es tú cómo reaccionas de nuevo o accionas de nuevo hacia el mundo. Todo lo de afuera para ti, eso no está en tu control. Entonces, cuando la gente va... Generalmente la gente se maneja en estado de control, y eso es lo que más nos mete en bronca. Entonces, cuando la gente llega a un tipo o se va a acercar a este tipo de conexión con las moléculas, quieren controlar todo, y quieren entender todo, y quieren razonar todo, y quieren ver la lógica de todo, y quieren que todo se muestre de una manera tan
cuadrada y tan... nosotros como seres humanos somos súper limitados en nuestro entendimiento en comparación a la inteligencia de la naturaleza. Entonces, cuando algo no se te presenta como la manera en que estás acostumbrado a que se te presenten las cosas, la gente pierde o se da cuenta que no hay control y se aferra. Y entonces es cuando empieza como ese llamado mal viaje, ¿no? Entonces, hay que entender que no hay control de nada, no puedes controlar nada. La realidad es que nosotros estamos aquí en este plano terrenal simplemente para disfrutar todo lo que la existencia nos esté presentando, sea bueno o sea malo. Entonces yo estoy aquí para disfrutar todo esto que está a mi alrededor, toda esta interacción. Y lo único que puedo controlar es que le regreso, cómo actúo. Bueno o malo, cómo actúo. Y entonces cuando llegan este tipo de experiencias que son súper contundentes, que son súper fuera de nuestro entendimiento terrenal, que son tan maravillosas o tan contundentes, no malas, no traumáticas, contundentes, entonces la gente luego se aferra. Sí, pero también llega a pasar la gente que siempre está en un estado mental y ese día dice, no, ya, a ver, yo me voy a soltar. Y cuando se sueltan ese falso sentido de control, viene la experiencia más maravillosa. Más maravillosa de tu vida. Y fíjate, yo lo vi, o sea, no voy a decir nombres porque además ni me lo sé. Sí. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque yo escuchaba a mí me llamó la atención que fueron mujeres a esta experiencia, señoras grandes. Sí, no hay edad. Yo decía, wow, ¿no? A mí, o sea, me tocó conocer a un chico joven que iba con toda la ansiedad y con todo el miedo de qué va a pasar, y las señoras bien confiadas, ¿no? Pero hubo una señora en particular que me tocó estar cerca de ella y escuchar que narraba su experiencia después de que hizo la experiencia de Bufo Alvarius, y ella decía, es que yo hice el viaje, pero yo le preguntaba a Dios, y dame la respuesta, y dame la respuesta, y dame la respuesta, y yo le escuchaba y yo decía, uy, ¿no? Qué lástima que le metiste mente y que quisiste controlar la respuesta, porque no te soltaste y no viviste lo maravilloso que te pudo haber mostrado la medicina, sí, ¿no? A mí me impresiona cómo nosotros solitos, incluso hasta en la vida diaria, o sea, esto del miedo y de las programaciones y de las creencias y del ego no nos permite disfrutar nuestra vida. Sí, de hecho eso no sé si tú has visto otras experiencias que nos puedas contar, pero adelante. Pues he visto, o sea, ya hemos trabajado con infinidad de hermanos, de gente que se acerca en diferentes tipos de ceremonia y pues hemos visto infinidad de procesos, ¿no? Sí, siempre el dogma, el miedo, el control, miren, al final cualquier dogma es un sistema de controlarte. Puede ser a través de la religión, puede ser a través de la educación, puede ser a través del estado económico. O sea, hay infinidad de dogmas. Y este camino, por nombrarlo de cierta manera, o este nuevo, si alguien está buscando esto, es romper realmente esos dogmas. Esas enseñanzas, esas programaciones que nos han dicho, esto es bueno y esto es malo. Y si haces esto, te va a pasar esto malo, y si haces esto te va a pasar esto bueno, y cuando te das cuenta que es puro control, ¿no? Hay que entender que todas las religiones se basan en las enseñanzas de los grandes maestros, los grandes iluminados, los grandes iniciados, si los queremos nombrar de una manera, ¿no? Pero esos grandes maestros iniciados o iluminados, lo que enseñaron fue un camino para ser una buena persona, para guiarte en el amor, para ser compasivo con tu hermano, para desarrollar todas tus capacidades y potenciales que tienes como ser humano. ¿Sí me explico? Todos estos iluminados, toda esta gente que fueron grandes maestros de la religión, grandes maestros, fueron para que el ser humano fuera una persona rebelde en el buen sentido. No dejes que nadie te controle. Que después se pusieron inteligentes y dijeron, bueno, vamos a hacer través de en base a las enseñanzas de este iluminado, hacemos una religión. Entonces empiezan a meter los dogmas y empiezan a meter que si te vistes de tal color eres malo, que si tomas tal sustancia eres malo, que si no te vas los domingos a darte golpes de pecho eres malo, y eso no tiene nada que ver. Y además te meten mucho miedo. Mucho este rollo del infierno, ¿no? O sea, sí, y el infierno. Pórtate bien, porque si no te vas a ir al infierno. Y te meten mucho el otro. No importa qué hagas en tu vida, tú arrepiéntete y entonces te vas a ir al cielo. Y no, es
todo dogma, quien lo enseña y quien lo acepta, está evadiendo su responsabilidad como ser humano. Claro. Así, punto. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no, yo sé que yo me tengo que portar bien. Uh-huh. Y si no me porto bien, ese infierno va a venir en mi vida, porque si yo tomo una mala decisión, si yo hago una mala acción, si yo le hago el daño a alguien, uh-huh, ¿sí? De una forma verbal o física, entonces todo tiene una consecuencia. Claro. Y entonces esa consecuencia me va a afectar a mí. Uh-huh. Pero si me guío bien, si no le hago daño a nadie, inclusive si sustento o ayudo para el bienestar mental o emocional o físico de una persona, ¿sí? O simplemente con que no le haga daño, uh-huh, estoy actuando de una manera bondadosa, uh-huh, estoy haciendo el bien. Y si hago esa acción bondadosa, la consecuencia me va a afectar a mí. Sí. Ojo, todo se puede. Sí. Todo tiene una consecuencia. Bien, ahora sí, Saúl, vamos a regresarnos a lo que se quedó pendiente, 50 ¿no? minutos de... Está padre, porque que fluya, ¿no? O sí, sea, lo que salga en el momento. A ver, entonces, ¿por qué esto, que ya lleva muchos años, pero que estaba muy sumergido como solo a estas tribus, ¿no? Chamánicas, uh-huh, indígenas, ¿por qué de pronto se puso tanto de moda? Ok. Miren, bueno, creo que tiene que ver, y lo mismo que comenta Gaby, ¿no? Y lo que dice, nadie tiene la verdad absoluta, sí, pero tampoco es que esté hablando sin conocimiento o sin nada más allá al aire, ¿no? Ok, en la década de los 80, 90, pues todo esto estuvo oculto, ¿no? Y es cuando más se hace estas campañas bien satanizadas, ¿no? Desde antes, uh-huh, lo que hablamos hace rato, hacia todo este tipo de medicinas, ok. ¿Cómo empieza este boom? Creo que fue a partir de que las tribus originarias del Amazonas empiezan a salir a la ciudad urbana, bueno, a la comunidad urbana, a la sociedad urbana, a compartir estas medicinas. Esto lo sabemos de mano y de voz de Taita Querubín Queta, y es la máxima autoridad del yagé, de la ayahuasca, uh-huh, en el mundo, ¿no? Es colombiano, es un taita es el término como chamán, okay, máximo chamán o chamán anciano, taita, así se les dice, Taita Querubín Queta es el apellido, la familia Queta es una familia muy reconocida en el mundo de la ayahuasca, y el Taita Querubín es la máxima autoridad, ahorita creo que tiene 109 años, wow, el Taita Querubín, y hace 2019, 2018, 17, me parece que viene el 2016, 17, el Taita Querubín, junto con algunos de sus hijos, Atahualpa, José Libardo, algunos de sus nietos, su esposa, salen de la selva del Amazonas a venirse acá a México, al país, ¿eh? Wow. Y empiezan a compartir la medicina, empiezan a contactar gente, wow, que les organice, ¿sí? Uh-huh. Y estos círculos de sanación, y ellos empiezan a compartir la ayahuasca, con todo su ritual ancestral, con todos sus conocimientos, con sus ícaros, con sus cantos. Uh-huh. Uh-huh. Con ellos viene una persona, Balmes, que no es indígena, Balmes, pero que es una persona que tiene un conocimiento sumamente amplio de la medicina, de los tratados, de la cuestión legal, de la ayahuasca. Todos los pueblos indígenas están resguardados bajo esta ley de que tienen permiso de sus usos y costumbres. Uh-huh. O sea, aunque esté fiscalizado, o sea, prohibido el DMT está en la lista, en esta lista que les digo, aunque el DMT está fiscalizado, prohibido, ellos como son indígenas y como este ritual, esta medicina, es parte de toda su historia de generaciones, entonces, uh-huh, tienen el permiso de compartirlo, ¿no? Okay. Entonces, vienen acá a México y se empiezan a organizar ceremonias de ayahuasca, ¿no? Uh-huh. Cuando antes, yo me acuerdo que hace como 2014, 2013, por ahí en 2012, yo me acuerdo que leí un artículo en una revista, ni me acuerdo qué era, donde hablaba de este ritual de la ayahuasca, yagé en Colombia, ¿no? Te tienes que ir a la selva y te tienes que internar en la selva, uh-huh, contactar con algunos... Era súper inaccesible. Sí, ¿no? Y es algo que yo me acuerdo que a mí me vibró mucho y que me llamó mucho la atención en ese entonces. Oye, mira, esto, ¿cómo ves? Y me hicieron así, ay, no, estás loco, o sea, ¿cómo crees que te vas a ir a la selva? Y yo así, bien triste, ok. Entonces es algo que tú decías, pues qué padre, pero pues yo creo que no está a mi alcance, ¿no? Uh-huh. O simplemente a lo mejor ahorita no tengo la intención ni el interés de irme, ¿no?
Eso fue por 2013, ¿no? Entonces te digo, Taita Querubín Queta, con su círculo de gente, sale de la selva por ahí sí, me parece 2017 fue el primer tour que hicieron, tour por nombrarlo de alguna manera, tour medicinal aquí en México. Se organizan unas pocas ceremonias y de ahí empieza a correrse la voz, ¿no? Nosotros conectamos con Taita Querubín Queta en el 2018. Juan Carlos, con quien estoy en Alimento en México, inclusive llega mi mamá, por ejemplo, ahí con Taita Querubín. Mi primera ceremonia de mi mamá fue ayahuasca, ¿no? Mi mamá ¡Qué sabía loco! que iba, pero mamá, acompáñame, bueno. Y otras personas fuimos, hicimos ceremonia de ayahuasca ahí en el Ajusco con Taita Querubín, y entonces ahí empezamos a tener contacto con Balmes, todo eso, y entonces empezamos nosotros a traer las ceremonias acá a Pachuca, ¿no? Cuando viene Taita Querubín, empieza un boom muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando que eran ceremonias de 100 personas, de 80 personas, de 140 personas. Sí. ¡Wow! Sí, ojo, muchas la personas. ayahuasca a nuestra conciencia, parecer, entendimiento y conocimiento, te la tiene que dar alguien originario de la selva, alguien que tenga el conocimiento ancestral, porque la ayahuasca sí tiene un conocimiento ancestral que ha pasado de generación tras generación tras generación. Otra razón es porque en la ayahuasca es una ceremonia de noche. En la noche las energías, no malas, ¿no? Pero las energías de esa dualidad de la oscuridad están más presentes, ¿sí? Ojo, estamos hablando de energías con una cuestión de entender de que físicamente, inclusive científicamente ya está comprobado que no hay materia en el universo, solo es vibración. Nosotros percibimos la materia porque nuestras capacidades físicas están limitadas, pero realmente todo es energía, ¿ok? Bueno, entonces el que tú no veas, escuches, sientas, saborees o percibas algo no quiere decir que no exista, ¿ok? Bueno, las ceremonias de ayahuasca son en la noche, entonces hay mucha energía que está rondando ahí. Ahora, son ceremonias donde todas las personas toman el remedio uno tras otro, y después de 30, 40 minutos, todas las personas, algunos antes, algunos después, empiezan a entrar en sus procesos. En estos procesos hay un estado de vibración tan fuerte que te hace, pues, conectar con todo eso que tienes que confrontar, ¿no? Y también te hace conectar con todas esas energías que están ahí, que son de la naturaleza. Entonces, hay tanta gente trabajando y hay tantas energías en el espacio que los taitas son los que tienen la capacidad de controlar toda esa energía, ¿ok? El mismo Taita Querubín lo dice. Ay, por eso a mí me da risa cuando alguien te dice que él te sana, ¿no? Yo soy el que te sana, yo soy el que tú fúmale, pero el que te está sanando soy yo, el que te está llevando al viaje soy yo, el que está haciendo trabajar sobre esto soy yo, el que te está haciendo, y no, el mismo Taita Querubín lo dice, el mismo Taita dice, nosotros no hacemos nada, todo es Dios a través de el remedio. Nosotros lo que hacemos es que cuidar que no hay energías que no tienen que estar ahí. Entonces me imagino que este Taita tiene tanto trabajo interior y a nivel espiritual que justo tiene el poder de manejar esa energía. Por eso es tan importante que haya un Taita en ceremonia de ayahuasca. Fíjate, me llama mucho la atención porque quería tocar con este punto, como el tener mucho cuidado si en algún momento te llama la atención hacer estas ceremonias, tener mucho cuidado dónde lo vas a hacer. O sea, número uno, investigar qué es lo que realmente te van a dar. Porque, bueno, no sé si tú, sé que conoces a Alan, pero Alan me decía, o sea, hay veces que no te dan ayahuasca, que te dan tepescohuite. Platícanos un poquito de eso. Miren, ahora, y va de la mano con este boom, ¿no? Ok. Deja acabo con el boom y ya ahorita pasamos eso, porque sí es muy importante, ¿ok? Entonces, a raíz de que viene Taita Querubín, empieza un boom muy fuerte de la ayahuasca, y nosotros, por ejemplo, aquí en Pachuca, en Hidalgo, organizamos con Taita Querubín casi, yo creo, unas 6, 7 ceremonias, después con sus hijos, con Atahualpa, con sus nietos, con José Libardo, con sus nietos, ¿no? Y con otro tipo de taitas, ¿no? Con Taita Bernardo Chindoy, que es un taita que igual tiene un rezo muy hermoso y tiene
un corazón muy hermoso que viene con su esposa Zulma. Bueno, empieza un boom muy fuerte y, híjole, aquí es donde esto está en pañales y se debe de regular de una manera, pues de la mejor manera, pues, porque entonces mucha gente empezó a ver la oportunidad de hacer un negocio a través de esto, ¿ok? Y entonces empieza, y también tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, desde allá, desde la selva, ¿no? Porque también estamos hablando que son comunidades muy marginadas, son gente indígena como muy marginadas, y no tanto los indígenas, sino la gente que no es indígena, que no vive en la selva, pero que vive en las inmediaciones de la selva. Entonces este tipo de gente empezó a comercializar la ayahuasca, porque los indígenas sí tienen un compromiso con la naturaleza. De hecho, si no hubiera tribus indígenas en todo el mundo, la naturaleza estuviera todavía más destruida. Okay. Las tribus indígenas de todo el mundo son los verdaderos guardianes de la naturaleza. Okay. Entonces, la gente que vive alrededor de la selva, ya sea en Colombia, en Brasil, en Perú, alrededor de la ayahuasca, gente no indígena, pero que son muy cercanos a la selva, empiezan a comercializar la ayahuasca. Y entonces, pues del otro lado, del lado de la gente urbana, empiezan a ver que, pues estoy en internet y están ofreciendo que me venden 1 litro de ayahuasca, entonces yo sé que con este litro puedo hacer una ceremonia, cobrar y ganar dinero. Entonces empezó el otro lado, no tan positivo, de esta apertura, ¿okay? De la medicina. Gente que pues se autonombra chamán, sanador, taita o lo que sea, que se van a un tour a la selva y regresan y entonces te dicen que ya les dieron el permiso para la medicina y empiezan a compartir medicina. En el mejor de los casos se fueron a la selva. Hay gente que nunca iba a la selva y ya está aquí con los permisos supuestamente compartiendo medicina. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Todo es perfecto. La medicina sabrá cómo actuar. Solo recordemos que siempre hay una consecuencia. Sí, pero me imagino que estas personas lo vivieron una vez, ¿no? Vieron el negocio porque no es, digamos que muy barato, pues tiene, sí, no es barato. Bueno, no es como las drogas, ¿no? Que puedan consumir las personas que están en la calle, o sea, sí es una medicina que no cualquiera, tal vez en cuestión económica, puede tener acceso. Sí. Y entonces, entonces es esta parte que yo te preguntaba, hay que tener cuidado. Porque incluso tú dices, hay permisos, pero por ejemplo, en una ocasión... No, hasta donde sabemos no hay permisos. Bueno, o sea, no sé qué tan fácil sea pasar el ayahuasca y estas plantitas, si vienes viajando en avión y esta parte de, ¿cómo se le llama? En la migración, o sea, no sé qué tan fácil sea entrar, ¿no? Y si realmente, probablemente aquí en México, realmente estamos consumiendo ayahuasca o estamos consumiendo otra mezcla. Sí. Ahorita ya cambió. De hecho, una de las razones por las que ahorita no están dejando entrar la medicina a través de las aduanas aquí e inclusive pues se está limitando mucho a los taitas es porque a raíz de la cuestión fiscal. Porque, o sea, hay que nombrarlo como es, ¿no? Nosotros, y es algo que nosotros tenemos en el alivio enteógeno y más en especial yo, ¿no? Cuando me dicen, no digas eso, pero bueno, yo soy más... Hay que nombrarlo como tal, ¿no? A raíz de que Taita Querubín y todo ese equipo viene, empieza a hacer ceremonias, pues fueron varios años que estuvieron en ceremonias y eran tours, pues de quedarse 2 o hasta 3 meses aquí en México dando ceremonias cada semana, ¿no? Entonces, la cuestión fiscal dijo, oye, porque estos indígenas, estas personas de Colombia, están pasando tanto dinero de regreso de México a Colombia, o sea, ¿qué están haciendo? Y entonces el fisco dijo, oye, no, pues sabes que nos debes tantos de impuestos, ¿no? Y entonces, hay que regular. Hay que regular, no es malo, malo, bueno, no sé, pero hay que regular. Y también porque se empezó a traer mucha gente empezó a meter medicina en grandes cantidades. Entonces ahorita ya no es fácil meter la ayahuasca, tampoco imposible, pero ya no es fácil, ¿no? Ya hay mucha gente que se está dedicando a eso, pues al final como nosotros en Espacio Libre Enteógeno México, nosotros no damos ayahuasca. Nosotros lo que hacemos es invitar a ciertos taitas de la selva y decirle, oye, mira, puede haber acá una ceremonia, sí, se vienen, y ellos hacen el rezo, ellos hacen la medicina, porque ellos traen la medicina. Son los que traen el conocimiento ancestral. Ahora, ¿qué puedes estar tomando? La ayahuasca es un preparado vegetal que tiene 2 plantas principalmente,
que la Ajá. chacruna y la ayahuasca. La chacruna es la planta que tiene el DMT, Ok. ¿ok? Y la ayahuasca Pensé que la ayahuasca era la del no, DMT. La ayahuasca Ajá. tiene una monoacidasa, Sí. que es un inhibidor de ciertas enzimas que te ayudan a digerir el brebaje. Porque si tú tomas la pura ayahuasca, la vomitas. No hay manera que Y tu no te hace sistema efecto. digestivo lo procese, Ajá. lo digiera. Entonces debe de haber un inhibidor de la monoacidasa, ajá, y ese inhibidor viene en la ayahuasca. Entonces combinas estas Ajá. dos plantas para que puedas procesar. Ahora, Ok. todo es energía, todo es... El campo astral, el llamado campo astral, que es un término ahí que lo usan hippies y cosas así, sus ondas bien tontas, nada. Pero en el campo astral todo el mundo lo maneja. El campo astral es el campo del pensamiento, de la intención. ¿Sí me explico? El campo astral es el campo del pensamiento y la intención. Todos manejamos un campo astral, lo creas o no. Estás familiarizado en el término, ¿no? Todos tenemos un campo astral. ¿Qué pensamiento estás metiendo en tu mente y con qué intención estás pensando en tu mente? Si yo preparo un brebaje de ayahuasca, Y estoy emputado, ¿no? no, mi intención, porque me han pasado el conocimiento ancestral Ok. y estoy bien conectado con la naturaleza porque realmente soy indígena. Ah, ok. Y mi intención de dar este brebaje es que la gente sane, que la gente se cure, que la gente tenga un proceso bonito, armonioso, aunque sea fuerte, pero de la manera más positiva. Esa intención se está traspasando a la medicina, al brebaje. Pero si yo lo que estoy haciendo es devastando la naturaleza, porque mi intención es hacer cantidades enormes de medicina, porque entre más medicina haga, más me voy a ganar. Y no me tengo ninguna importancia por quién se la va a vale tomar. madre lo que vivan, yo quiero dinero. Entonces, eso se traspasa, quieras creerlo o no. Ajá. Todos cocinan, o la mayoría de la gente cocina. Y ahí está también una realidad. Todo lo que tú pongas aquí y aquí se transmuta a lo físico cuando tú eres esa... Tiene ese toda la medio. lógica. Por ahí dicen, por ejemplo, ay, es que la abuelita, ¿no? Tal mujer cocina riquísimo. Y tú sigues la misma receta que hace la abuelita. O sea, le pones lo mismo, todo el tiempo de cocción, todo, y no sabe igual. Entonces tiene toda la lógica que dice Saúl, porque seguramente la abuelita le puso toda esa energía de amor, ¿no? Es decir, amo a mi familia y quiero que coman algo rico. Exacto, exactamente. Y entonces, pues esa es otra de las razones principales por las que... luego, y aparte, si hago una ayahuasca y me sale medio litro, pero si le echo esta sustancia, puedo hacer 3 litros, y aunque esta sustancia sea nociva para la salud, lo hacen. Ajá. Y entonces sí, por eso es otra de las razones principales por las que nosotros siempre haz ayahuasca con un taita. Cerciórate que es un taita realmente que viene del Amazonas, que viene de la selva, y que él trae la medicina y que él prepara la medicina. Claro. ¿Okay? Porque entonces estás poniendo en riesgo. En riesgo. Sí. Claro. Y por eso dicen que a veces cuando no es realmente ayahuasca, o sea, se supone que esta medicina te hace vomitar porque te está limpiando. Una limpieza, sí, física. Pero cuando no es ayahuasca, me imagino que es peor el efecto, ¿no? Peor, o simplemente no hay efecto, o es un efecto no deseado, ¿sí? O te meten en estados mentales más caóticos. Ajá, porque incluso han dicho que pueden mezclar incluso químicos o algo así para que dices, no hay ayahuasca, les digo que es ayahuasca y les mezclo una cosa química por aquí, ¿no? Y sí. Como tú dices, o sea, puedes generar un súper mal viaje a las personas. Sí, exacto. En el sapo bufo, en la medicina del sapo bufo, del Incilius salvarius, porque es bufo, es lo más común, bueno, pero en la medicina del sapito, se está dando mucho la adulteración de la medicina. Ok. ¿No? Se está dando mucho este tipo de adulterar la medicina, ¿no? O sea, que me imagino que te dan en realidad plástico o algo que se parece a la laminita, porque azúcar, sí. El sapo es como una laminita muy delgadita, una hojuelita amarilla. De amarillo, dorado, bronce. Y bueno, esta sustancia se saca de una sustancia que produce el sapo. Yo pensé que era del Amazonas, pero no, en realidad está en Sonora. No, el sapo bufo es un sapo de aquí del desierto de Sonora y Arizona, digo, es el mismo desierto, pero está la división de la frontera, división humana.
¿ok? Sí, exacto. Entonces, está en ese desierto, es el sapo bufo o el Incilius alvarius, es endémico de este desierto, o sea, de este lado, ¿no? Ajá. Okay, entonces, es una medicina que podemos nombrar, pues, mexicana, ¿no? Y esta, por ejemplo, al contrario de la ayahuasca, que tiene un conocimiento ancestral, del jícuri, el peyote, que tiene un conocimiento ancestral, de los honguitos mágicos, los tonanacatlis, que tienen un conocimiento ancestral, porque no nada más los utilizó María Sabina. María Sabina no fue la primera mujer en utilizar los honguitos sagrados. María Sabina fue como que a través de ella como que se conoció a nivel mundial, pero los honguitos sagrados se utilizan igual por indígenas desde años atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, los mayas, los mexicas lo utilizaron, ¿no? O sea, todos los zapotecos, pues obviamente de la región de Oaxaca utilizan esta medicina por décadas, ¿no? O sea, es ancestral. Todas las medicinas son ancestrales. El sapo bufo no lo es. No hay evidencia. O sea, ahorita está una nueva ola de que los seris, y ahorita si quieren hablamos de toda la historia del sapo bufo en México. Ajá. Está esta nueva ola de que los seris tienen el conocimiento ancestral porque son ahí de la isla de Punta Chueca, de Sonora, donde está el sapo, y que ellos son, y hay chamanes ahí que te dan los permisos. No es cierto. Eso es nuevo. Es algo que si bien no sabemos si es malo o bueno, es nuevo. O sea, no hay un conocimiento. No hay alguien vivo que diga, oye, a mí se me pasaron el conocimiento desde hace años. Que hay algunos indicios en ciertas pinturas o esculturas de sapos, en esculturas o pinturas mayas o mexicas, y hay ciertos indicios del uso del sapo, pues sí, pero no hay alguien vivo que haya dicho, oye, yo sí tengo el conocimiento ancestral porque me lo he pasado. Si en un pasado prehispánico, o sea, antes de la colonia, se llegó a utilizar, ajá, se perdió. Ahorita no hay, ¿ok? Hablemos que obviamente la colonia, la Santa Inquisición, pues fue matar a todo quien no creyera en su Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, pues posiblemente si había antes ceremonias ancestrales utilizando el sapo bufo, fumando la molécula del sapo bufo, el 5-9T, si antes había, al día de hoy se perdió. Y no hay nadie vivo que diga, oye, el conocimiento. Entonces, esta nueva ola, el sapo es una medicina enteógena prácticamente nueva, que le llega a las generaciones nuevas, para que, pues, posiblemente es para que ellos empiecen a utilizarlo de la manera en que más correcta. ¿Por qué? Porque también son nuevas, es una nueva era. Uh-huh. No podemos hablar dentro de la bonita ancestralidad que, por ejemplo, tenga el ayahuasca, los hongos, el jícuri, están creadas y hechas en una era que ya no es. Esta es la primera parte de una entrevista que tiene una duración de 3 horas. Si quieres seguir escuchando esta entrevista, búscame en expresate.gavitelles. El título de este podcast es La molécula del espíritu, mitos y realidades.